Bienvenidos a la clase número 2 de la materia Electrónica de los Sistemas de Adquisición, Procesamiento y Control Industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy veremos la primera parte de conceptos de potencia. Hoy veremos los siguientes puntos: los conceptos de interruptores, el valor RMS de señales típicas, potencia y energía, inductores y condensadores, y terminaremos hablando sobre la bibliografía recomendada para esta clase. En electrónica de potencia es muy importante el uso de los interruptores. Usualmente se les conoce por su estructura electromecánica, que es operada generalmente a mano. Pero en el caso que nos acontece, estamos hablando de usar dispositivos semiconductores como si fuesen interruptores. Esos interruptores tienen obviamente dos posiciones: la posición on, que es cerrado, y la posición off, que es abierto. En el caso de los semiconductores, ellos no son accionados con la mano, sino son accionados por variables eléctricas como voltaje y corriente. Algunos son operados por corriente, otros son operados por voltaje. En el caso de que haya corriente, pues la corriente fuerza al estado on o al estado off del interruptor, y en el caso de ser operados por voltaje, pues el voltaje forzará al estado on o al estado off del interruptor. En pantalla vemos un circuito típico: la polarización VCC, una resistencia que es la carga a la cual va dirigida la acción del interruptor, el interruptor en sí mismo, que es el modelo, y el voltaje de control del mismo, V sub G o I sub G. Cuando se está controlando un interruptor, hay que tomar en cuenta algunos detalles, tanto de magnitudes como de variables de tiempo. Entonces hay que hacer algunas consideraciones importantes. Podemos ver en la gráfica dos señales: las señales de voltaje y las señales de corriente asociadas con el interruptor. En la primera parte de la gráfica es cuando el interruptor no ha sido cerrado, está abierto. Si el interruptor está abierto, no hay caída de corriente en la resistencia, y por lo tanto el voltaje que aparece entre los extremos del interruptor va a ser VCC. Y por otra parte, si el interruptor está abierto, la corriente que circula por él pues va a ser cero o algo lo más cercano a cero. Idealmente ese es el valor, pero vamos a ver que siempre hay ciertos detalles que hacen que eso no sea necesariamente así. En todo caso, asumimos que es cero. Después que se da la orden de cerrar el interruptor, hay un cierto retardo en la orden hasta que el semiconductor obedece a las señales de voltaje o corriente que se le han dado. Ese tiempo es un tiempo que se llama delay time, tiempo de retraso. Luego, cuando la orden es recibida, hay un cambio en el voltaje y en la corriente. Asumimos acá que es lineal. En el caso del voltaje, se supone que si yo cierro el interruptor, no hay caída de tensión entre sus terminales. Debería ser técnicamente cero, pero como es un semiconductor, se hace la referencia de que ese interruptor está en una condición de saturación. Un voltaje muy pequeño, pero diferente de cero. En el caso de la corriente, pues la corriente pasa de ser cero a la corriente máxima que admite el interruptor. En este caso, el nivel de esa corriente va a venir determinado por la resistencia que se está usando en el circuito, dado que si el voltaje en el interruptor, cuando está cerrado, llega a ser voltaje de saturación,
pues sería el voltaje VCC menos ese voltaje de saturación dividido entre la resistencia. Pero el cambio no es inmediato, es paulatino. Entonces pasa de un estado de voltaje alto a un estado de voltaje bajo, o de un estado de corriente bajo hasta un estado de corriente alto. Entonces, ese tiempo se llama tiempo de subida o rise time, visto desde el punto de vista de la corriente. Luego que se estabilizan los valores, el voltaje entre los extremos del interruptor se mantiene constante, cero o algo muy cercano a cero, y en el caso de la corriente, bueno, la corriente se mantiene constante, forzado por el valor de las resistencias mientras el interruptor está en ese estado. Luego, si yo quiero volver a abrir el interruptor, hay otra vez un cierto tiempo de retardo hasta que se ejecuta la orden, y luego pues el voltaje comienza a subir producto de que el interruptor se está abriendo, pasa de voltaje de saturación o casi cero al voltaje máximo VCC, y en el caso de la corriente, bueno, pasa de la corriente máxima que permite el circuito a ser un estado muy bajo o casi cero, ¿ok? Que es el fall time, el tiempo de bajada. Y luego, pues queda formalmente el interruptor nuevamente en estado abierto con un valor de VCC entre sus terminales y un valor de corriente casi cero a través de él. Así funcionan los interruptores. Estos tiempos son importantes porque como vamos a trabajar con señales conmutadas, señales que varían que su frecuencia varía, pueden tener frecuencias altas, y son dos estados, estado alto, estado bajo, y ya hay que entrar en estos detalles de tiempos de subida, tiempos de bajada y la estabilidad de la señal. Entonces, un poco resumiendo la situación respecto a los interruptores, podemos tener dos puntos importantes. El primero, a medida que la corriente del dispositivo aumenta durante el encendido, el voltaje a través de ese dispositivo va a disminuir. ¿Por qué? Porque técnicamente el dispositivo debe representar un cortocircuito entre sus terminales y la corriente va a pasar de un valor cero a un valor lo más grande que se pueda. A medida que la corriente del dispositivo cae durante el apagado, el voltaje a través del dispositivo aumenta, es decir, que cuando lo apagamos, pues la corriente baja hasta su nivel mínimo y el voltaje entre sus terminales aumenta. Lo segundo es que durante el tiempo de encendido es la suma, equivale a la suma del tiempo de retardo y el tiempo de subida, tal como se ve en la gráfica anterior. Mientras que en el tiempo de apagado es la suma del tiempo de almacenamiento, que llaman el storage time, y el tiempo de caída. Todos esos detalles de tiempos y sus denominaciones las vamos a ir detallando en las próximas clases. Esto es como para que tengan una idea de cómo pasamos de algo ideal a algo real en el término del dispositivo interruptor. Las gráficas que ustedes observan en pantalla representan la primera, la corriente y su G de control, es decir, es un pulso de corriente que está en cero antes de encender el dispositivo y luego un valor constante cuando se enciende el switch, o sea, se cierra el switch. Una vez que lo queremos apagar, esa señal de control se baja a cero. Y es una señal claramente delimitada cuando está en estado bajo y estado alto. Desde el punto de vista de la señal de control de voltaje es lo mismo. Se le aplica un voltaje a la compuerta para poder encender el dispositivo. Una vez que se enciende, permanece constante y cuando lo queremos apagar, lo retiramos. Esas son las señales típicas de los interruptores, de tanto del lado de la corriente como de tanto del lado de voltaje. Ahora bien,
La potencia que se usa para hacer la acción de encendido y apagado tiene la forma en que ven en pantalla. Eh, si ustedes recuerdan, estamos hablando de la potencia promedio, ¿no? La potencia en el switch, si la corriente cambia a medida que lo cierro, como son las gráficas que vimos anteriormente, la corriente no cambia de cero a su valor máximo en un momento, sino que va cambiando linealmente de su valor mínimo a su valor máximo. Al mismo tiempo, el voltaje pasa de su valor máximo a su valor mínimo. La potencia en ese intervalo de tiempo va a pasar de un valor cero, va a ir creciendo hasta un máximo cuando la combinación voltaje por corriente produce un máximo y luego va a ir cambiando paulatinamente hasta volverse cero. ¿Por qué hay ceros en esa señal? Bueno, porque cuando el voltaje es máximo en las señales que vimos, la corriente vale cero. Y cuando el voltaje es cero, la corriente es máxima. Entonces la potencia en esos espacios de tiempo, por supuesto que va a ser prácticamente cero. Solamente cuando hay transiciones de máximo a mínimo o de mínimo a máximo es que obtenemos los lóbulos que se ven en pantalla de la potencia. Del resto, pues el interruptor no va a consumir potencia porque son solamente estados. Vamos a ver ahora las características ideales de un interruptor. La primera, cuando el interruptor está encendido, debe tener la capacidad de transportar una gran cantidad de corriente, tan alta como sea posible. El límite de eso es la propia característica eléctrica del interruptor, que recuerden es un semiconductor, y la resistencia limitante de corriente. Es decir, si el interruptor tiene una cantidad de corriente máxima que puede manejar, entonces la resistencia limita esa cantidad de corriente. Y por lo tanto hay que cuidar que el interruptor no pierda su capacidad de manejar corriente por alguna otra razón. Segundo, es una pequeña magnitud de voltaje de tensión para él la caída entre sus terminales. ¿Por qué? Porque se supone que él es un contacto cerrado, es un cortocircuito que debe evitar perder tensión allí, ¿ok? Eso es lo que se llama tensión, V-on, ¿no? Voltaje de encendido. Y en tercer lugar, la resistencia R-on debe ser tan baja como sea posible. Es decir, como es un semiconductor, se supone que ese interruptor tiene una pequeña resistencia entre sus terminales. No está expuesto, pero es un semiconductor. Y es un comportamiento de alguna manera resistivo. Entonces esa resistencia debe ser lo más pequeña posible, si no va a haber un calentamiento del semiconductor cuando lo atraviese la corriente, el efecto I cuadrado por R, y por lo tanto va a generar calor. Y al disipar calor es pérdida. Cuando el interruptor está en estado de apagado, debe tener, primero, la capacidad de soportar una magnitud de voltaje directo o inverso, que se conoce como V sub VR, tan alto como sea posible. Es decir, entre los terminales del interruptor que está abierto puede aparecer un voltaje muy alto. Bueno, ese voltaje muy alto debe ser capaz de soportarlo ese dispositivo semiconductor. Es una característica que debe aparecer en sus especificaciones técnicas. En segundo lugar, la corriente de fuga y su off sea tan pequeña como sea posible. ¿Por qué? Porque a pesar de estar abierto, el semiconductor, puede aún así tener una pequeña corriente que se le llama corriente de fuga. Esa corriente de fuga combinada con un voltaje alto entre sus terminales puede producir
una disipación de potencia en el dispositivo que no es conveniente y que lo puede dañar. Entonces hay que cuidar que esas corrientes de fuga no sean muy grandes, que sean casi nulas. Y en tercer lugar, que la resistencia en estado abierto sea tan alta como sea posible, la ROFF. Es decir, que esa resistencia del dispositivo per se entre sus dos terminales sea muy alta, de tal manera de que la resistencia fuerce a que la corriente que circule por él sea muy pequeña y por lo tanto se produzca una baja pérdida de potencia cuando está apagado. Tercero, durante el proceso de encendido y apagado, el dispositivo tiene que estar encendido completamente y apagado completamente. Es decir, esos pequeños tiempos de retardos, tiempos de subida, tiempos de caída, tienen que hacerse lo más chiquito posible. ¿Por qué? Porque si no está apagado completamente y le doy la orden de encendido, va a operar mal. Y si no está encendido completamente y le doy la orden de apagado, va a operar mal. Entonces hay que graduar esos tiempos, ¿verdad? Acorde a la frecuencia de trabajo que se quiere, con las señales que están en la compuerta del dispositivo. Si esas señales cambian de estado y el dispositivo presenta retardos importantes en su funcionamiento como interruptor, pues pueden conducir a problemas en el manejo de la carga como tal. Por lo tanto, se compaginan las especificaciones técnicas del dispositivo, los que aparecen en las hojas de especificación técnica, con las necesidades de los tiempos de control que se imponen en el manejo del mismo. Cuarto, para el encendido y apagado del interruptor, se debe requerir primero una potencia de accionamiento de compuerta lo más baja posible. Es decir, que sobre la señal de control no haya una necesidad de que maneje una potencia muy grande. Eso hace que la electrónica que controla el interruptor no sea exigida desde el punto de vista de potencia, sino que en señales con baja potencia yo pueda controlar el apagado y el encendido del dispositivo. Idealmente se requeriría una baja tensión de accionamiento de compuerta, tan baja como sea posible. Eso depende de las características del interruptor. Con cuántos voltios se abre y con cuántos voltios se cierra. Y de la misma manera, una baja corriente de accionamiento. Con cuántos miliamperios o amperios se abre y con cuántos miliamperios o amperios se cierra. Entonces, eso hace que sean como las tres características ideales desde el punto de vista de la compuerta para operar adecuadamente ese interruptor. Quinto, tanto el encendido como el apagado del interruptor deben ser controlables. Claramente deben ser controlables, es decir, las señales con las cuales lo manejo son totalmente controlables. No puede haber aleatoriedad en el manejo del control, que a veces sí o a veces no funciona la orden de encendido o la orden de apagado. Si se requiere un voltaje positivo, pues con ese voltaje positivo se enciende. Cuando no está voltaje positivo, se apaga. De tal manera por la corriente, si hay corriente, pues con esa corriente se enciende y con la corriente cero se apaga. ¿Ok? Sexto, para encender y apagar el interruptor, pues se va a requerir una señal de tipo pulso, es decir, dos estados, y cuya duración sea lo más pequeño posible. No puede haber señales diferentes de pulso en el sentido de que puede establecer estados ambiguos de apagado y encendido. Los pulsos tienen dos estados, estado on, estado off.
Por lo tanto, esas son las señales a las cuales va a operar el interruptor. Y el ancho del pulso que se requiere para encenderlo, sobre todo para encenderlo, bueno, tiene que ser lo más pequeño posible, que no se requiera una gran amplitud para que no condicione la electrónica de control de manera exagerada. Séptimo, debe tener un factor de VDT alto, tendiendo a infinito. Muchos dispositivos que actúan como interruptores tienen una curva característica similar a las que vimos en la clase número 1, ¿no? Pero son sensibles a cambios de voltaje en el tiempo que sean muy altos, es decir, pueden ser disparados sin quererlo, sin necesitarlo, si entre los extremos de los interruptores aparece un cambio de voltaje en el tiempo muy alto. O sea, que hay un pase de un voltaje muy bajo a uno muy alto en un tiempo muy pequeño. Eso puede hacer que se dispare y no es la condición de disparo de compuerta. Entonces, una especificación técnica importante para ese interruptor es eso, porque si vamos a ver si en la operación de la carga se pueden producir esos cambios de voltaje, bueno, que no hagan efecto sobre su funcionamiento y no lo disparen cuando no deba. A eso se refiere esta característica. Octava. La octava característica tiene que ver con los cambios de corriente en el tiempo. Se supone que si hay un cambio de magnitud de corriente en el tiempo inesperado, pues él pueda manejar ese cambio de corriente desde el punto de vista de que no vaya a dejar de operar o que opere sin yo tenerlo controlado. Es importante tener control sobre el interruptor. Entonces, una característica importante es que pueda manejar ese cambio de corriente muy rápido, de magnitud muy alta en el tiempo, sin afectar su funcionamiento. Esto también es una especificación técnica de ese dispositivo semiconductor que hay que tomar en cuenta a la hora de un diseño de un sistema de electrónica de potencia. Noveno, debe tener una resistencia térmica ambiental muy baja, tendiendo a cero si es posible, que permita transferir el calor que se genera dentro de él fácilmente al ambiente. Obviamente, a medida que trabajamos con mayores niveles de corriente, el dispositivo, por su uso, tenderá a calentarse. Ahora, el calor no es malo en sí mismo si no llega a alcanzar niveles que dañen la estructura del interruptor. Entonces, una característica deseable es que su resistencia interna, que es la resistencia térmica del dispositivo, que es la resistencia que hay entre el semiconductor y el encapsulado y disipador de calor que se le coloque y el disipador de calor hasta el ambiente sea lo más pequeña posible, de tal manera que cuando se caliente eso se transfiera adecuadamente al ambiente y permita que el dispositivo no se dañe por efecto del calor. De lo contrario, habría que utilizar ventilación forzada, por ejemplo, usando pequeños ventiladores para extraer el calor, lo cual afecta los costos cuando uno hace el diseño. Entonces es importante tomar en cuenta la resistencia térmica del dispositivo. Décimo, se necesita mantener la capacidad de manejar cualquier falla de corriente, particularmente los cortocircuitos, durante una cierta cantidad de tiempo. Es decir, por momentos pudiese ser que la carga se comportara de una manera de que bajara su valor tanto que la corriente por el dispositivo aumentase desproporcionadamente. Y eso
Si se produce en un tiempo muy breve, el dispositivo no se va a dañar porque lo puede manejar. Pero si se mantiene esa falla durante mucho tiempo, el dispositivo se va a dañar porque se va a fundir, como si fuese un fusible. Eso es lo que vamos a conocer más adelante como el factor I cuadrado T. O sea, que pueda tener un aguante lo más grande posible para que maneje una gran cantidad de corriente durante un término de tiempo muy pequeño. Es una especificación técnica también de los interruptores. Onceavo, se requiere que el dispositivo, el interruptor, tenga un coeficiente de temperatura negativo respecto a la corriente conducida por él. Pensando un poco cuando los dispositivos suelen operar en paralelo. Entonces, el tener un coeficiente de temperatura negativo hace que balancee, si un dispositivo se está calentando mucho, el otro tienda a compensarse como que bajando su temperatura. De tal manera de evitar que haya un sobrecalentamiento del dispositivo por exceso de corriente. Es una técnica de compensación que se utiliza cuando se hacen los diseños de electrónica de potencia. Manejar el tema del coeficiente de temperatura negativo. Es una técnica de compensación. Es muy frecuente colocar diodos en paralelos o transistores en paralelo para poder manejar más corriente, pero puede haber un momento en que haya como una especie de realimentación positiva y se produzca un incremento que vaya montándose sobre otro y crea un efecto de vórtice donde sobrecaliente excesivamente el interruptor. Entonces, ese punto en cuestión es importante manejarlo con el coeficiente de temperatura negativo que sin duda vamos a ver en muchos detalles en las próximas clases. Doceavo y la última consideración respecto a los interruptores, por supuesto, es que tenga un precio lo más bajo posible. Siempre pensando en que, como vimos en la clase pasada, hay bastantes alternativas para poderse dar una solución técnica a un problema de diseño. Y bueno, el costo es un factor importante. Si por un costo menor hacemos las mismas funciones satisfaciendo los requerimientos de voltaje, de corriente y de frecuencia que se necesitan, pues obviamente el precio es un tema a tener en cuenta. También hay que ver que si el diseño con un interruptor nos obliga a tener un disipador muy alto, muy grande, o a tener recursos de ventilación forzada para que opere, eso añadiría costos a nuestra estructura de diseño. Entonces es preferible buscar algo que maneje la potencia sin requerir de añadirle cosas al sistema que estamos diseñando. Dicho lo anterior, vemos algunas consideraciones de potencia dentro de los interruptores. Primera, la potencia PSON, la potencia de encendido, dado que no son condiciones ideales, ¿verdad? Hay una pérdida de potencia. Recuerden que cuando vimos la gráfica, si el dispositivo está encendido, su voltaje con el dispositivo cerrado debería ser cero. Así sea y la corriente, bueno, la mayor posible, pero al ser cero el voltaje, la potencia disipada por el dispositivo debería ser cero. Sin embargo, en la vida real no es así. El voltaje no es ser exactamente cero, y multiplicado por la corriente, pues va a dar unos vatios asociados a ese estado de encendido. Y eso, administrado en el tiempo, obliga a que se integre ese valor sobre la base del tiempo de conmutación. ¿Okay? En cuanto a el segundo factor, que es la pérdida por conmutación, es por los transitorios.
Es decir, cuando vamos del tiempo de retardo más el tiempo de subida, más el storage time, que es como en la bajada, más el fall time, esos transitorios generan también pérdidas de potencia y también se toman en cuenta en base al tiempo. Entonces, para hablar en general de la potencia disipada por el dispositivo que funciona como interruptor, tendríamos que tomar en cuenta tres factores. Lo que vimos, la potencia de on cuando está encendido, la potencia transitoria, que es la conmutación que se hace del dispositivo, PSW, y la potencia derivada del control. Es decir, que si en la base del control, que es la compuerta, el voltaje de compuerta y la corriente de compuerta, también, aunque sean de bajo nivel, pueden generar una potencia disipada. Generalmente es un término que puede ser despreciable. Y para la frecuencia de conmutación, que es un poco el tema que nos interesa mucho, porque hay que saber que él va a tener una señal de control que cambia de estado alto, estado bajo, estado alto, estado bajo, que es lo que va a abrir y cerrar el interruptor. Bueno, entonces, para uno estimar cuáles las necesidades que uno tiene de diseño y poder cumplir con sus características, esa frecuencia de conmutación debe tomar en cuenta todas las variables temporales asociadas para apertura y para apertura y el cierre de ese interruptor. Eso toma en cuenta el tiempo de retardo, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de almacenamiento, el tiempo normal del estado en on, el tiempo de apagado. Todas esas variables, todos esos tiempos de alguna manera establecen la frecuencia de conmutación necesaria para tomar en cuenta la utilización de este dispositivo semiconductor como si fuese un interruptor. Dicho esto, eh, ¿qué consideraciones técnicas son importantes a la hora de hacer el uso de interruptores? Bueno, primero los valores de voltaje que puede manejar el interruptor, sobre todo repetitivos, porque un interruptor que abre y cierra una vez cada cierto tiempo, pues no va a ser ningún problema, porque ocurre con poca frecuencia y realmente no va a producir ningún efecto de disipación de energía importante en sí mismo. Pero si es repetitivo es no, porque si se repite, esa repetitividad es lo que hace que el dispositivo se vaya calentando paulatinamente. Si la frecuencia es muy alta, pues va a obligar a tener estados on-off alternativos muy frecuentemente y por lo tanto se va a generar calor y eso es potencia. Igual pasa con los voltajes inversos. Tenemos en cuenta la capacidad de manejo de voltajes inversos, ¿verdad? Porque puede ser que pueda manejar bien los voltajes directos cuando se le aplica en estado on, pero cuando el interruptor está abierto, entre sus terminales puede aparecer una cantidad de voltaje muy alta que lo puede dañar. Y también que maneje bien la caída de voltaje en directo, que sea lo más pequeña posible, porque siendo lo más cercano a un interruptor ideal, pues bueno, también las pérdidas de potencia por allí serán bajas. Todo cuenta. Recuerden que cuando ustedes hagan un diseño, van a salir del laboratorio a la vida real y entonces allí el manejo de todas estas variables pesa, porque ustedes no saben si su diseño, si su producto que ustedes han diseñado va a ser sometido a condiciones de trabajo muy fuertes. También hay que tener consideraciones sobre la corriente, ¿verdad? Que pueda manejar, estamos hablando de capacidades, que pueda manejar corrientes cuadráticas RMS con cierto nivel, el batiaje promedio que puede manejar
el dispositivo, corrientes pico en estado repetitivo, es decir, que se sostengan cada cierta frecuencia un valor de corriente, corrientes pico no repetitivos, o sea que sea ocasional pero que lo pueda manejar, y ojo con las corrientes de fuga. Obviamente las especificaciones que te van un dispositivo está avanzado en estadística y entonces bueno, esa corriente de fuga promedio esperada puede pasar. O sea, recuerden que no son dispositivos ideales, son dispositivos reales con unas características y unas limitaciones establecidas por su proceso de fabricación. Otra característica a considerar es la frecuencia de conmutación, que son los cambios de estado en su voltaje de control. Debe poder manejarlo. Ya vimos unas láminas atrás que la conmutación con sus retardos, con sus tiempos es importante. Por lo tanto, es una especificación crítica en el diseño. Si son dispositivos lentos para comportarse, de repente dan restricciones de uso. Hay dispositivos más rápidos. Por eso vimos gráficas en la clase número 1 donde hablaba de frecuencias de operación, que es básicamente la frecuencia de conmutación en muchos casos. Otra consideración técnica que es importante tomar en cuenta para los conmutadores, vimos el DI/DT, los cambios violentos de corriente, de magnitud de corriente muy alta en un intervalo muy pequeño de tiempo. Entonces hay que, digamos, tomar en cuenta eso a la hora de elegir un interruptor. O sea, si el dispositivo tiene que estar disponible para poder manejar la corriente en base a las exigencias del sistema de control. Si él no está disponible, no va a responder y va a ser un limitante de corriente, va a ser como un limitador de corriente. Y eso hace que se genere calor, puntos como spots de corriente dentro del dispositivo y por lo tanto se puede dañar, se va a quemar. Entonces es importante poder manejar capacidades de DI/DT que no afecten la operación del interruptor. Ya vimos un poco también lo que se debe a el manejo del DVDT, los cambios de voltaje en el dominio del tiempo. Si cambios de voltaje altos pueden afectar la operación del dispositivo con su señal de control. Recuerden que estos dispositivos ejecutorios son básicamente regiones P y N de algún tipo. Eso forma capacitancias internas en las junturas y esas capacitancias internas de alguna manera afectan la operación en frecuencia de los dispositivos. ¿Ok? Entonces eso también hay que considerarlo y forma parte de un poco del esquema de diseño, porque eso se hace por ensayo y error. Obviamente uno hace un diseño original y hace pruebas de campo. Si vemos que hay un comportamiento raro en sus pruebas de campo, esas se pueden corregir, se pueden modificar, pero hay que tomar en cuenta estos factores para hacer el diseño. El aspecto de las pérdidas por conmutación también es importante en los interruptores hechos con semiconductores. Hay momentos en que durante el encendido la corriente directa aumenta antes de que caiga el voltaje en directo. Y durante el apagado pasa algo similar, el voltaje directo aumenta antes que la corriente. Entonces esa asistencia simultánea de voltaje y corriente es lo que hace que haya pérdidas de potencia. Es muy difícil si hay retardos entre uno y otro, ¿verdad? Evitarlo. Y bueno, por supuesto, si esa situación se repite porque son cambios conmutados, paso de on a off, de off a on y así sucesivamente, eso verdaderamente produce
pérdidas de potencia significativas en el dispositivo que se van al calor, pues, y que no son productivas porque no van a la carga como se espera. Em, En el caso del manejo de las señales de compuerta de voltaje y corriente que se usan para poder encender y apagar los dispositivos, también vimos que esas características son importantes en tanto amplitud, ¿verdad? Para el manejo de las pérdidas posibles sobre su uso, es decir, que yo conmute y la corriente que se genere multiplicado por el voltaje de conmutación nos genere una potencia muy alta. Ok, y esto, acuérdense también que tenemos que manejar en conmutación eso. Entonces los tiempos de encendido y apagado pueden ser cortos o pueden ser largos, dependiendo de lo que estemos haciendo con el equipo de potencia. Entonces, también esa consideración es sumamente importante. ¿Cuáles son esos requisitos que hay en el manejo del sistema? Todas son especificaciones técnicas con las cuales nos vamos a familiarizar a lo largo de esta materia. El área de operación segura o SOA es una especificación muy importante de los dispositivos que manejan potencia. Como la potencia es voltaje por corriente, si él puede manejar una cantidad de potencia constante, cuando el voltaje sube, la corriente tiene que bajar para mantener la misma potencia. Y lo mismo cuando la corriente sube, el voltaje tiene que bajar para mantenernos con la potencia requerida. Eso es un elemento sumamente importante. Eso genera lo que se llama la área de operación segura del dispositivo. Es un aspecto gráfico que da el fabricante, en la cual uno como diseñador debe estar siempre restringido. Es decir, si la carga varía, ¿qué pasa cuando la carga varía? Baja la corriente, sube la corriente. Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta a la hora del manejo del dispositivo. Recuerden que son, repito, son dispositivos no ideales. Hay que tomar en cuenta siempre que no son ideales, que siempre pueden estar sujetos a disipar potencia y que la potencia es un tema crítico en esto. Es la palabra clave de todo lo que estamos estudiando ahora. El aspecto y cuadrado T también lo, lo vimos, es un parámetro importante en cuanto a una condición de falla que amerite que se maneje un pico de corriente durante un tiempo muy pequeño y es para evitar el daño del dispositivo. Si esa corriente se mantiene más allá de un tiempo requerido, el dispositivo se va a calentar de tal manera que se va a fundir y se va a dañar. Y esa es una condición que puede ocurrir en un momento dado en una aplicación dada. Entonces, ese I cuadrado por T es un aspecto importante para el diseño de circuitos de protección, por ejemplo. Si uno utiliza algún dispositivo de protección para el interruptor, ya sea un fusible, bueno, ese fusible va a tener también un punto de fusión dado por un momento dado. Entonces, bueno, eso es importante a la hora de proteger que el dispositivo no se dañe, evitar que el dispositivo se dañe. La temperatura bajo la cual va a operar el interruptor, pues también es crítica, porque si la temperatura ambiente es muy alta, pues condiciona o limita la capacidad de trabajo del interruptor. No todas las veces operarán en ambientes donde la temperatura es controlada por un aire acondicionado o algo por el estilo. Y aún así hay que tomar en cuenta cuál es la capacidad que tiene de operación ese dispositivo. Porque puede pasar, en experiencias que yo he tenido,
Los dispositivos de potencia se ven forzados a trabajar a lo mejor en condiciones ambientales muy malas. Una falla en el aire acondicionado central o algo hace que ellos dejen de operar. O por seguridad haya que apagarlos para evitar daño colectivo en todo el sistema. Entonces es importante tomar en cuenta aquellos aspectos de temperaturas, sobre todo los máximos que puede soportar el interruptor. El tema de la resistencia térmica del dispositivo es sumamente importante. Obviamente cuando la resistencia atraviesa el dispositivo semiconductor, dependiendo de su tamaño físico, va a generar calor. Cuando más pequeño, pues la capacidad de disipación del dispositivo va a ser baja, porque el calor no se puede distribuir entre una superficie muy grande. Entonces, por eso es que los dispositivos de potencia se montan sobre disipadores para ayudarlos a sacar el calor que él se genera internamente hacia el ambiente. El tema de la resistencia térmica ya vimos que es importante porque es la capacidad que tiene el dispositivo para trasladar el calor que se genera internamente y llevarlo hacia el ambiente. Eso crea lo que se llama un circuito térmico. Esa potencia que se produce en el dispositivo, esa pérdida de potencia por su uso que se presenta en el dispositivo, tiene que ir al ambiente. Entonces, se origina en una potencia A y va al ambiente con temperatura A del otro lado. Entonces hay en juego tres resistencias. La resistencia que hay entre el semiconductor y el case que lo envuelve, que es RJC. La resistencia que hay entre el case y el disipador, que es RCS. Y la resistencia que hay entre el disipador y el ambiente, que es RCA. Esas tres resistencias son las que forman el circuito térmico. Entonces, a la hora de escoger el disipador más adecuado para permitir que el calor no se quede dentro del dispositivo, sino que salga al ambiente y se refrigere con la temperatura ambiental, entonces este es el circuito que hay que tomar en cuenta para eso. En base a lo anterior, la ecuación de diseño que uno toma en cuenta es esa que está ahí. La temperatura de la unión del dispositivo, de la juntura en el dispositivo, es igual a la potencia que se disipa en él, la potencia calórica que se disipa en él, multiplicado por las tres resistencias que forman el circuito, más la temperatura ambiente. Es la fórmula para poder diseñar las especificaciones de un disipador y saber si va a evitar que el dispositivo se dañe por temperatura. La temperatura entre el dispositivo y el case, RJC, viene expresado en grados centígrados por vatio. La temperatura entre el case y el disipador también viene expresada en grados centígrados por vatio. Esa forma parte de las especificaciones del dispositivo. La tercera resistencia, que es la que hay entre el disipador y el ambiente, también expresada en grados centígrados por vatio, forma parte del disipador en sí mismo. Y la temperatura ambiente a la cual va a operar, que son variables que uno controla o debería saber, ¿no? Porque si es un ambiente industrial en una zona calurosa, puede tener condiciones de trabajo muy exigentes. Ahora, si es un dispositivo que opera en una sala de computación donde hay un aire acondicionado central y hay un enfriamiento controlado, pues bueno, ya es otra característica. Pero hay que tomarlas en cuenta. Entonces vemos, bueno, que las resistencias RJC y RCS normalmente son especificadas en el fabricante del dispositivo interruptor. Se conocen, se pueden tomar de allí.
Y RSA, que es especificación del disipador, es buscar uno del fabricante de disipadores que permita satisfacer ese requerimiento para, en base a la temperatura de la juntura y la temperatura ambiente, escoger el mejor disipador posible. Eso también tiene que ver con la estructura del dispositivo semiconductor, porque su forma física tiene que de alguna manera cuadrar con el diseño físico de ese disipador. Ahora hablemos un poco sobre los valores RMS de las señales típicas que vamos a manejar a lo largo de esta materia. Entonces, uno de ellos es la corriente RMS, cuya expresión matemática es la que aparece en la pantalla. La corriente RMS es la raíz cuadrada de 1 sobre el período de la señal, pues una onda repetitiva, por la integral del valor cuadrático de la corriente. Eso ya lo hemos visto en cursos anteriores, es solamente una manera de retomarlo, ¿no? Eso es lo que se conoce como valor eficaz de la corriente, o en su caso el valor del voltaje. En el caso de que haya varias corrientes presentes en el circuito, pues el valor RMS total pues será el conjunto de esas corrientes, ¿verdad? Una de ellas es la DC, el resto las que no son repetidas, porque puede haber corrientes continuas presentes dentro de la aplicación, la que sea, la forma que este sea. Entonces, en términos, acuérdense que estamos hablando en términos generales y es como un repaso de términos. El concepto aplica. Obviamente, la corriente RMS es esencialmente positiva, porque está elevado al cuadrado y luego el área bajo la curva de esa señal. Y la raíz cuadrada de ella. Entonces, todo tiene características de positividad. Vamos a ver las expresiones matemáticas asociadas a formas de ondas conocidas. La primera es una señal senoidal de onda completa rectificada. Vemos que son los puros lóbulos positivos de la señal. No hay, durante un periodo de señal hay una señal completa. Por lo tanto, el valor IRMS, el valor RMS de esa señal es el voltaje máximo entre raíz de 2 de esa señal. Luego vemos el caso de una señal senoidal pulsante. Tenemos dentro del periodo de la señal, que es repetitivo, una parte donde hay el lóbulo de la rectificación, por ejemplo, el semiciclo positivo de la señal senoidal, y en el otro no, como ocurre cuando tenemos rectificación de media onda. Entonces, en ese caso, la corriente RMS será la corriente pico multiplicado por la raíz cuadrada de K entre 2. K es como el ciclo de trabajo, lo que se conoce como el ciclo de trabajo de las señales repetitivas. ¿Qué porción del periodo total ocupa la señal? Ok, ese es el valor de K. Entonces ahí dice que la señal está presente durante un tiempo T0 respecto a todo el periodo, porque la otra parte es cero. Entonces eso afecta el valor RMS, por supuesto. Acá ahora vemos una señal senoidal, lo que llaman de fase controlada. ¿Qué significa de fase controlada? Que yo controlo cuándo aparece el lóbulo y cuándo termina. A diferencia de las anteriores, o sea, el lóbulo está presente por razones naturales del circuito durante medio periodo o el periodo completo. Pero aquí no. Entonces, sobre el periodo total, la señal es repetitiva, pero faltan como zonas donde no está presente ese lóbulo, porque empieza en un momento y termina en el otro y todavía queda periodo por cubrir.
Entonces, en ese caso, que es una señal senoidal de fase controlada, la corriente RMS es el voltaje pico multiplicado por la expresión que aparece allí, que tiene que ver un poco con el comportamiento senoidal de la onda, igual que una raíz cuadrada de ese valor por el voltaje, por la corriente pico. En el caso de los pulsos, como vemos en pantalla, está pulsos de una amplitud dada dentro del periodo. Entonces hay una parte del periodo en que no hay pulso y otra parte del periodo en que sí hay pulso. La expresión de la corriente RMS en ese caso va a ser la corriente de pico multiplicado por la raíz del ciclo de trabajo, la K. La K depende de cuánto tiempo está el pulso en alto respecto a la totalidad del pulso, del periodo de la señal. Aquí tenemos otra vez pulsos rectangulares, pero la amplitud de esos pulsos es ligeramente variable, varía, si se quiere, linealmente, de un punto mínimo a un punto máximo. Tiene también un ciclo de trabajo K. Entonces la expresión de la corriente de ese pulso rectangular es como aparece en pantalla. Es el ciclo de trabajo, la raíz cuadrada del ciclo de trabajo de los valores de la corriente máximo y mínimo en la expresión matemática. En el caso de una señal con características triangulares, también una señal periódica, pues bueno, la expresión de la corriente RMS va a ser la corriente pico por la raíz cuadrada de K entre 3, donde K sigue siendo el ciclo de trabajo. Entonces, señales que pueden ocurrir, que se pueden ver a lo largo de la materia en distintas aplicaciones. En el caso de potencia y consideraciones de energía, repasaremos algunos conceptos. En el caso de la potencia instantánea, que es simplemente el producto del voltaje y la corriente en un momento dado, para un tiempo dado. O sea, hay una potencia instantánea, una potencia disipada o absorbida, dependiendo del tipo de dispositivo, donde el instante de tiempo en que se miden tanto la corriente como el voltaje. En cuanto a la energía, también conocido como el trabajo, sabemos que es la integral de la potencia instantánea en un intervalo de tiempo definido entre T1 y T2. Es como una colección de valores. ¿Ok? Y eso sería la energía asociada a el circuito o a lo que se esté haciendo con el dispositivo de potencia. Y la potencia promedio es esa integral, ¿verdad? En un periodo de tiempo t, en base al periodo de la señal t. ¿Ok? Entonces tenemos una colección de valores asociados con un periodo y entonces esa potencia promedio es como el promedio de todos esos valores de potencia instantánea en el dominio del tiempo. Bueno, y finalmente entonces la potencia promedio es la cantidad de trabajo realizada en el periodo de la señal, ¿no? Entonces son las cosas que conocemos de tema de física y de circuitos eléctricos que hemos manejado con anterioridad. Vemos un primer ejemplo, el ejemplo 2.1. El voltaje y la corriente para un dispositivo se muestran en las figuras A y B. Determine la potencia instantánea absorbida por cada dispositivo. Determinar la energía absorbida por el dispositivo en un periodo de tiempo y determinar la potencia media absorbida por el dispositivo. Vemos
las figuras A y B. La figura A tiene que ver con el comportamiento de voltaje. El voltaje vale 20 voltios durante 10 milisegundos, luego vale 0, luego a partir de 20 milisegundos vuelve a valer 20 voltios. En el caso de la corriente, primero tenemos una corriente positiva de 20 amperios durante 6 milisegundos. Al cabo de ese tiempo, la corriente es negativa, que vale menos 15 amperios, y luego vuelve a ser positiva y vale 20 amperios. Lo que implica que en alguna manera la potencia entra o sale del dispositivo en cuestión, lo que puede hacer, lo que transforma eso en energía, en potencia disipada o potencia absorbida. Entonces están las magnitudes y los tiempos del voltaje y de la corriente. Bueno, para resolver este problema pasamos de la representación gráfica a una representación matemática de voltaje y corriente descritos anteriormente. El voltaje vale 20 voltios cuando T está entre 0 y 10 milisegundos y vale 0 voltios cuando T está entre 10 milisegundos y 20 milisegundos. Y en el caso de la corriente vale 20 amperios cuando T está entre 0 y 6 milisegundos y vale menos 15 amperios cuando está entre 6 milisegundos y 20 milisegundos. Tomando en cuenta lo anterior, sabemos que la potencia instantánea es la multiplicación directa entre el voltaje y la corriente para cada periodo de tiempo. Entonces vemos que para el periodo entre 0 y 6 milisegundos la potencia es 400 vatios. Para el periodo entre 6 milisegundos y 10 milisegundos la potencia es menos 300 vatios. Y para el periodo entre 10 y 20 milisegundos la potencia es 0 vatios. Entonces eso podemos representarlo gráficamente como se observa en pantalla. A partir de lo anterior podemos entonces calcular cuál es la cantidad de trabajo o energía asociada con el dispositivo en cuestión. Entonces vemos, aplicando la fórmula que vimos, en el periodo entre 0 y 6 milisegundos, la integral de 400 a de t, más la integral entre 6 milisegundos y 10 milisegundos, que es menos 300 a de t, más la integral entre 10 milisegundos y 20 milisegundos, que es 0 a de t. Eso da 1.2 joules. Y la potencia media o promedio ahí en todo ese tiempo, P, es lo anterior dividido entre el periodo, que en este caso es 20 milisegundos. Entonces, eso nos da un total de 60 vatios. La potencia absorbida por una fuente de voltaje DC, cuyo valor sea VDC, en un periodo T, aplicando la fórmula correspondiente que vimos, nos da que es el voltaje VDC multiplicado por la corriente promedio que pasa a través de ella. Entonces la corriente promedio multiplicado por su valor DC es básicamente la potencia DC de esa fuente. En el caso de que se conozca cuál es la corriente, ¿verdad?, absorbida por esa fuente, en este caso IDC, durante un periodo de tiempo, tendríamos que esa potencia DC sería esa corriente por el voltaje promedio en ese instante de tiempo que se está analizando. Ahora hablaremos un poco sobre inductores y condensadores. Son elementos indispensables en el manejo de dispositivos de potencia. Entonces vamos a ver un poco alguna de las cosas asociadas con cada uno de ellos.
Entonces, en base, por supuesto, a las características particulares del condensador y del inductor. En el caso de un inductor, recordamos que la energía almacenada de un inductor es un medio de la inductancia por la corriente que pasa por del inductor elevado al cuadrado. En el caso de la potencia promedio absorbida por un inductor, sabemos que, que para un régimen periódico, porque eso es lo que vamos a ver, no vamos a ver básicamente el inductor trabajando en condiciones DC, sino en condiciones AC, pues esa potencia promedio va a ser igual a cero, porque la cantidad de energía almacenada o absorbida luego va a ser de vuelta al circuito, por lo tanto no queda energía en él. Recordamos entonces la expresión de la corriente por el inductor en función del voltaje, que es 1 sobre la inductancia por la integral del voltaje en el inductor en el dominio del tiempo. Estamos hablando también de señales periódicas como las que vamos a analizar en este curso. Basado en lo anterior, sabemos entonces que el voltaje promedio en un inductor va a ser siempre igual a cero. En el caso de los condensadores, de manera similar, la cantidad de energía almacenada en un condensador en un régimen periódico va a ser igual a un medio por la capacidad multiplicada por el voltaje en el condensador elevado al cuadrado. Siendo un régimen periódico, la cantidad de potencia promedio absorbida por condensador pues va a ser cero. Por tanto, como se descarga, como se carga en ese periodo de tiempo. Sabemos también que la relación tensión-corriente en el condensador se puede expresar como el voltaje en el condensador igual a 1 sobre C, la capacidad, entre la integral de la corriente que pasa por el condensador más las condiciones iniciales de carga del condensador. Si es un régimen donde es periódico, que el valor inicial siempre son los mismos en ese periodo, por tanto podemos decir que el voltaje en el condensador al final del tiempo tiene que ser cero. A partir de allí podemos también inferir que la corriente promedio por un condensador en un régimen periódico también va a ser igual a cero. Veamos el ejemplo 2.2. Se sabe que la corriente en un inductor de 5 mH es la onda triangular periódica que se muestra en la figura. Determina el voltaje, la potencia instantánea y la potencia promedio del inductor. Vemos una onda triangular que describe la corriente. Va de 0 a 4 amperios de forma lineal durante un milisegundo. Luego va de 4 amperios a 0 para el siguiente milisegundo y así se repite infinitamente. Basado en lo anterior y sabiendo que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo, si observamos que la corriente es lineal para el ciclo de subida y luego para el ciclo de bajada, pues su derivada va a ser una constante. Entonces, en un caso, cuando va subiendo, pues va a ser 4 amperios y cuando va bajando va a ser menos 4 amperios. Si multiplicamos 4 por el valor de la inductancia, obtenemos 20 voltios de voltaje cuando la señal de corriente va subiendo y menos 20 voltios de voltaje cuando la señal va bajando. Y si multiplicamos
para la potencia instantánea el valor del voltaje y la corriente para cada intervalo, ¿verdad? Entonces vemos que si el valor de la corriente es una recta y la multiplicamos por el valor del voltaje, pues para cada valor el máximo va a ser el producto de 20 por 4, que es 80 vatios. Sin embargo, va creciendo. Y en el caso de cuando la corriente baja, se invierte su sentido y decrece hasta cero, pues va a tomar un valor negativo de menos 4 amperios, multiplicado por los 20 voltios va a ser menos 80 vatios hasta que se hace cero, y luego el proceso se repite. Y como se observa, debido a que la señal, el por medio de la señal, pues necesariamente va a ser cero. O sea, la potencia promedio en el inductor va a ser cero. Finalmente, la bibliografía recomendada para esta clase es el capítulo 2 del libro Introducción a la Electrónica de Potencia de Daniel Hart y el capítulo 1 del libro Electrónica de Potencia, Dispositivos, Circuitos y Aplicaciones de Mohammad Rashid. Nos vemos en la clase número 3.